Charla pedagógica. La poesía ecuatoriana y la fiesta de la lectura. Objetivos de la charla pedagógica: presentar la visión general de la metodología de la poesía, apoyar la fiesta de la lectura, y a quienes se han inscrito en la charla pedagógica le haremos llegar la documentación vía correo electrónico. Didáctica de la poesía. La didáctica es el conjunto de métodos y técnicas que plasman en la realidad las teorías y propuestas pedagógicas. Las teorías pedagógicas, ¿dónde las encontramos? Las encontramos en el PEI, las encontramos en el proyecto curricular institucional. Allí están las teorías pedagógicas consensuadas por los docentes. Si este documento no existe, adopta una teoría pedagógica y plásmala en tu didáctica. El acto didáctico implica, comprende al docente, al currículum, al estudiante y al contexto social de aprendizaje. En este caso, el contexto social de aprendizaje será la fiesta de la lectura, que incluye la poesía. Animar la lectura de la poesía. ¿Cierto? Si hacemos una estadística, hasta nosotros tenemos que animarnos a leer. Y mucho más poesía. La animación a la lectura de la poesía no ignora las normas de la pedagogía. Animar la lectura de la poesía considera los juegos para propiciar curiosidad, movimiento, atención, emoción y sentimiento. Es que la poesía implica mucho sentimiento y mucha emoción. Fomentar la creatividad a través de la elaboración de textos, elaboración de poesías. Muchos de los grandes hombres del siglo XIX y del siglo XX tenemos la poesía cuando ellos eran niños. La recreación de textos a través del dibujo, a través de la dramatización. Son una serie de actividades que existen para animar la lectura de la poesía y para animar la lectura en general. Leer poesía para aprender el mundo, poner en nuestras manos el mundo, poner en nuestras manos los sentimientos. Nosotros tenemos allí, podemos comprender eso. Claro, a nuestra mente se nos viene inmediatamente que es un árbol. ¿Por qué? Porque lo conocemos. ¿Y ahí qué es eso? Ni idea tenemos. Podemos conjeturar lo que es, pero es algo desconocido. Asimismo, en el leer, se lee el signo como sonido, y el sonido debe ser descodificado. El signo debe ser descodificado. Si podemos descodificar algo, pasamos a la idea. Si no podemos, vendría a ser una palabra desconocida. Cuando leemos algo y no podemos descodificar, estamos ante algo desconocido, así como el ejemplo de la gráfica.
El primero era conocido, el árbol, pero el otro objeto es desconocido. Hasta yo ya no sé qué mismo es que yo busqué la imagen. Buscamos para contextualizar. Usamos la radicalización ante una palabra desconocida y buscamos la sinonimia. Es decir, que nosotros para leer tenemos que aprender al mundo a través de la comprensión lectora, que es el primer elemento para conocer y apreciar los significados. A ver, aquí tenemos nosotros la didáctica propuesta por Manuel Trigo. Ya, las fechas, no nos pongamos difíciles con las fechas, porque esas fechas pueden ser cambiadas. Aquí es para hacer una labor de un año, pero si la fiesta de la lectura es pronto, entonces se reduce. ¿Cuál es la didáctica? El primer punto, tomar contacto con la poesía. Es que el niño tiene que llegarle la poesía por todos los sentidos, a través de la lectura, a través de un gráfico, a través de un sonido, a través de la música. Como segundo punto, el alumno debe elegir un poema, el que le guste, el que más se adapte a sus sentimientos actuales. Porque si estamos alegres, elegimos un poema alegre, de optimismo. Si estamos tristes, elegimos uno triste. Y si estamos decepcionados, si estamos triunfantes, elegimos el que más se adapte a nuestro estado de ánimo. Luego tenemos que trabajar con la poesía. Con la poesía se trabaja a través de buscar su significado, a través de la pronunciación correcta. Con la poesía podemos trabajar elaborando nuestra propia poesía. Y el paralelo, el curso, debería elegir un poema que los represente. Es como los países. Nuestro Ecuador eligió el poema de Juan León Mera y lo hizo un himno de optimismo, un himno que recoge su historia, un himno que impulsa su futuro. También debería cada paralelo tener su propio poema. ¿Por qué no su propio himno? Y decir, este es el himno del paralelo y que se mantenga en el tiempo. Si queremos presentar los poemas, tenemos que hacer un ensayo. Y por último, llegamos a qué? A la alegría del trabajo, que es el recital de poesía, que es el final. Pero como nosotros no estamos hablando de recital de poesía, entonces lo último será la feria de la lectura. La feria de la lectura que incluye la poesía. La poesía tiene que tener un escenario, un stand. Y primero tenemos el Museo de la Poesía. El Museo de la Poesía. Segundo, la creación poética. Lo que hicieron los estudiantes en el periodo, sus propios poemas. La poesía ilustrada. El texto se le acompaña una gráfica. Y los poemas y la música, muchos de nuestros poemas ecuatorianos han sido musicalizados. Y por último, el escenario donde el estudiante va a declamar o va a leer poesía. La declamación. Condiciones de la declamación. Ser un excelente lector.
tener una buena memoria, ejecutar perfectamente la mímica, dominar las cualidades de la voz, volumen, dicción y modulación, saber contagiar la emotividad del poema. Y así vemos nosotros niños que desde los comienzos trabajan con entusiasmo y emocionan a sus padres y al público en general, y sorprende a sus docentes. El poema ilustrado, nosotros aquí tenemos naturaleza sagaz, llena y rige al universo. Todo está bien, el perverso solamente está de más. Tomado del poema Alfabeto para el niño de José Joaquín de Olmedo, tenemos un poema ilustrado. Lectura de poesía. Requisitos: comprensión, postura, ensayos, vocalizar, velocidad, pausas y ritmo. No solamente es declamar, también podemos leer la poesía como actividad escolar. Poesía coral. La poesía coral, aspectos a considerar: los objetivos, el contenido, el nivel de complejidad, el tema, el género épico, el tipo de poesía, la extensión, la estructura del texto, la forma rítmica del texto y la originalidad. La poesía coral es para representarlos, y en las fiestas de la lectura debería incluirse. Sí requiere mucho ensayo, pero es una participación colectiva. El Museo de la Poesía. Recomendaciones: el estudiante haga su propia recopilación de poemas ecuatorianos, su propia antología, exponer los poemas que el alumno ha escogido, leer los poemas a los visitantes, oír música, poesía y música, oír música, exposición, biografía del poeta, del músico y algún detalle más. Muchos de nuestros grandes poetas han sido musicalizados y son éxitos y clásicos tanto de la música como de las letras. Tenemos nosotros los niños la licenciada Luisa Ríos Bonilla con el texto Didáctica de la Poesía Ecuatoriana. Tenemos el niño, la profesora ha instruido al niño, lo ha formado, lo ha ensayado, y aquí lo vemos en plena ejecución de la poesía. La didáctica debe ser expuesta siempre y permanentemente, porque siempre hay nuevos docentes que se incorporan a la docencia. Aquí tenemos un taller donde se está sensibilizando sobre la poesía. Aquí tenemos la escuela Emilio Uzcategui, el niño galardonado por su participación en la fiesta de la poesía. La licenciada Teresa Carrasco, la profesora, y Alfonso Pesantes Martínez, quien os habla. ¿Cuáles son las indicaciones que da el Ministerio para la fiesta de la lectura? Aquí las tenemos. Voy a resaltar solamente una. En la básica media plantea el festival de poesía y monólogos.
pero yo creo que cualquier nivel puede incluir la poesía. Y unas cuestiones generales que es la exposición de libros. ¿Y por qué no la exposición de libros de poesía? Sería muy importante. Gracias. Otra charla pedagógica disponible. Tenemos el proyecto educativo institucional. Puedes visitar nuestra página web y escribirnos a nuestro correo. Suscríbete al canal.